Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en este ejercicio? Vamos a utilizar unas cosas que ya habíamos aprendido en el curso anterior, que es manejo de los eventos con las teclas con el teclado. Y también ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar lo que hemos visto de traslación y rotación para poder hacer que con las flechas del teclado podamos desplazar este cubo, este cuadrado que tenemos en nuestra pantalla, y a la vez con otras dos teclas de teclado vamos a poder cambiar la rotación, el sentido si es positivo o negativo, y la velocidad. Al igual vamos a cambiar la velocidad también con las flechas de movimiento de este cubo, de este cuadrado. Entonces vamos a hacerlo, vamos a iniciar. Ya tenemos una base que es este proyecto. Para que de pronto podamos apreciarlo mejor, vamos a disminuir el tamaño del cuadrado. Ya sabemos de que sería acá, vamos a dejarlo de 100, 100 puede ser, y lo vamos a dejar aquí, y este valor de acá en 50, y lo vamos a dejar como un cuadrado perfectamente hecho. Entonces ya lo tenemos y este es el que vamos a empezar a manejar. Lo primero que vamos a hacer es trasladarlo. Acá lo tenemos en la posición en la mitad de la pantalla. Entonces vamos a crear una variable, dos variables, que va a ser posición X, posición Y, que va a ser dinámica. Voy a necesitar también una velocidad en X, velocidad en Y, y por el momento voy a utilizar esas dos para hacer la traslación utilizando las teclas del teclado. Entonces vamos a inicializar en el setup la posición X, la vamos a dejar en 0, la posición Y vamos a iniciarla también en 0, velocidad X va a ser igual a 0, y velocidad Y va a ser igual a 0. Muy bien, entonces ya inicialicé cada una de estas variables, y lo que voy a hacer es empezar a manejarlo acá. ¿Qué es lo que yo voy a empezar a trabajar? Voy a empezar a aumentar utilizando el teclado la posición, más que la posición, la velocidad, para que se pueda desplazar por toda la pantalla. Para eso, entonces, lo que vamos a cambiar primero aquí en traslación, no lo vamos a ubicar en la mitad, sino que lo vamos a colocar en posición X, y para la parte va a ser posición Y. Vamos a dejarlo ahí. Si voy a nuestra vista previa dinámica, entonces vamos a tener nuestro cuadrado desplazado hacia la mitad, hacia el centro de nuestra posición 0, 0. Y vamos a empezar a darle velocidad en X y en Y para que podamos desplazarlo por toda la pantalla. Vamos entonces a crear aquí una función que se va a llamar keyPressed, y lo que vamos a hacer es colocar por medio de if los condicionales del movimiento de este objeto. Entonces vamos a colocar un if si el código es igual a left arrow, haga algo, si no, o si sí, el código de la flecha derecha es igual a haga algo. Y todavía, ¿qué es lo que vamos a hacer con ese algo? Lo que vamos a hacer, vamos a subir un poco más la pantalla, muy bien, es que vamos a aumentar la velocidad en X. Si ustedes recuerdan, nosotros teníamos que podemos manejar los movimientos de objetos en nuestra pantalla al utilizar la ecuación de movimiento simple, que en realidad sería una posición más una velocidad, nos va a permitir tener ese cambio en nuestra pantalla. Entonces, antes de esto, voy a ir aquí antes de la traslación, voy a colocar la ecuación posición X
va a ser igual a la posición X más velocidad en X. En principio va a estar estático, y ya que lo tenemos y vamos a manejar la posición X con la flecha derecha, entonces vamos a colocar que cuando sea a la izquierda vamos a dar una velocidad negativa, entonces vel X menos igual 1 va a disminuir en una unidad, y cuando sea flecha derecha vamos a colocar velocidad en X más igual a 1, va a aumentar en una unidad. ¿Qué pasa? Vamos a ver en nuestro programa. Entonces yo ya tengo, aquí está trabajando, está en la posición 0, 0, pero cuando yo ya empiezo a oprimir la tecla derecha, el objeto empieza a aumentar su velocidad y va aumentando. Si oprimo la izquierda, él va a empezar a moverse hacia el lado izquierdo. Y si nos damos cuenta, si le doy ya mucha velocidad, ya se pierde de la pantalla, y la idea es que ya no sabemos cuánto tendríamos que darle para que tuviera una velocidad negativa, y no sabríamos si vuelve otra vez el objeto. Entonces lo que vamos a hacer es que cuando pase por este límite de esta pantalla, con un if, la posición X llegue a ser 0, o sea, vuelva y aparezca por este lado de la pantalla, y si es por el lado izquierdo, entonces aparezca por el lado derecho. Este if sí lo vamos a colocar aquí en esta posición, después de este caso. Si posición X es mayor que width, entonces posición X va a ser igual a 0. Si no, y si está la posición X menor que 0, entonces vamos a hacer posición X igual a width. Y vamos a observar qué es lo que pasa. Entonces volvemos a iniciar nuestro programa, lo estoy desplazando y ya apareció por el otro lado. Y si lo desplazo hacia el otro lado, en sentido negativo, va a aparecer por el lado de allá. Lo mismo vamos a hacer utilizando las flechas hacia arriba y hacia abajo para desplazarnos en Y, y también vamos a hacer ese condicional para desplazarnos para que aparezca en la posición superior o inferior, dependiendo de lo que corresponda. Lo primero que vamos a hacer es copiar esta misma ecuación, y en lugar de X vamos a colocar Y. Muy bien. Y esta misma ecuación, en lugar de X, vamos a colocar Y, y en lugar de width, vamos a colocar height. Bien, ahí ya tengo definidas las posiciones y los límites, o las barreras, o las fronteras donde va a salir el objeto, pero necesito también copiar este código de acá con un else. If, si el código es flecha hacia arriba, entonces va a disminuir el valor, y si es flecha hacia abajo va a aumentar. Pero no va a ser velocidad en X, va a ser velocidad en Y, en mayúscula. Velocidad Y, velocidad X, X, Y y Y. Ya la tenemos, estamos iniciando otra vez nuestro programa, lo estoy moviendo ahora hacia cualquier dirección, y yo tengo el control para poder ver hacia dónde aparece o desaparece el objeto. Muy bien, ahí ya estoy logrando hacer como un desplazamiento de una figura por toda la pantalla utilizando el teclado, la cual era el objetivo de este parte del programa. Y lo que vamos a hacer es que utilizando otras dos teclas vamos a poder dar un giro hacia la derecha o un giro hacia la izquierda, dependiendo de cómo tengamos en nuestro cuadro.
Entonces, para esto vamos a manejar lo siguiente. Vamos a crear otras 4 variables. No van a ser 4 variables, porque esto solamente es un ángulo. Vamos a manejar una variable ángulo. Muy bien. Y vamos a llamar otra variable velocidad angular. VelAnc. Entonces ahí ya la tenemos. Para que nos quede más explícito, entonces llamemos la velocidad angular. Y vamos a llamarlas aquí. Entonces ángulo igual a 0. Velocidad angular igual a 0. Y ya lo tenemos entonces en 0. Este ángulo ya no lo necesitamos. Ya no vamos a utilizar eso que habíamos hecho en el ejercicio anterior. Pero, y ya tenemos aquí el ángulo de rotación. Necesitamos colocar ahora nuestra ecuación de ángulo. Va a ser igual al ángulo que estaba más velocidad angular. Muy bien, entonces ya tenemos esto. Lo que vamos a hacer es, utilizando otras 2 teclas, vamos a utilizar bien sea la tecla Q y la tecla A para colocar, poder hacer este if, y vamos a decir que en el caso si, como aquí ya no va a ser un código de teclado, sino va a ser una tecla que va a ser igual a Q, a tomar Q, voy a copiar esto también, todo esto, y voy a decir que el otro va a ser A. Entonces el velocidad angular lo vamos a hacer igual. Como la velocidad angular va a cambiar para que nos funcione, como se está manejando en radianes, tiene que ser valores muy pequeños para que se pueda apreciar bien el cambio de esa velocidad. Entonces vamos a colocar, con Q vamos a disminuir de a 0.01 radianes, y con la letra A vamos a aumentar más igual 0.01. Entonces ya lo tenemos, vamos a moverlo, a desplazarlo por pantalla, y con Q empiezo a darle rotación a nuestra figura, y con A le estoy dando en el otro sentido. Estamos ya entonces trabajando nuestro proyecto utilizando P5.js. Si les gustó este proyecto, no olviden suscribirse. Tenemos muchos más cursos pensados sobre este tipo de programación que es muy gráfica. Compartan estos videos con sus amigos y hagan ejercicios propios y muéstrenlo en sus comentarios para poder observar cómo van en los avances en este curso completo de programación que vamos a continuar en el siguiente video.